vamos a decirle así, y sobre todo sobre el tema que nos va a presentar esta noche, que tiene que ver con la democracia, su valor. Ella siendo yucateca, tuvo las experiencias de estar lidiando con la oposición y de ver cómo se interactúa con la oposición en un ambiente democrático. Y ahora nos va a dar una presentación que nos va a señalar de esas virtudes de vivir en democracia y cuáles son, pues, los retos que tenemos que tomar nosotros los ciudadanos para continuar con esa vida democrática activa. Le damos las gracias, que participe con nosotros en este foro, que para nosotros es un gran honor poderla tener aquí. Adelante, Dulce María. Gracias, Carlos. Pues bueno, bienvenidos a todos. Como todos saben, Poder Ciudadano nació en marzo del 2020 y dos objetivos principales que tenemos es la promoción del voto y la vinculación con los legisladores. En este sentido, queremos decirles que podemos pedir democracia, pero si no salimos a votar en las urnas, esto no lo podemos lograr. Por eso es muy importante que trabajemos mucho en el abstencionismo. Es muy importante que todos trabajemos desde nuestras casas, desde nuestras colonias, invitando a nuestros amigos a salir a votar. Ustedes saben que hoy es un momento muy importante, después de lo que sucedió la semana pasada, que fue terrible para nosotros. Tenemos hoy a la vista las elecciones del Estado de México y Coahuila. Por eso es muy importante que no importa en qué lugar de la República Mexicana nos encontremos. Hoy todos somos Coahuila y todos hoy somos Estado de México. Le dejo la palabra a Alejandra Latapí para continuar contigo, Dulce. Bienvenida. Gracias, Gaby. Les pido, por favor, les recuerdo, por favor, apagar sus micrófonos y al momento de las preguntas, encender su cámara para que todas y todas podamos ver quién nos está hablando. Bienvenidas y bienvenidos. Tengo ahora el gran honor y orgullo de presentar a una de mis más queridas y admiradas amigas, Dulce María Sauri. Ella se presenta a sí misma como esposa, madre y abuela, pero también sabemos y conocemos que se ha desenvuelto en la vida política del país y le agradecemos siempre haber estado en la lucha y seguir en la lucha por el avance de las mujeres en nuestro país. Recordemos que Dulce fue la primera gobernadora de Yucatán, que es su estado natal. Ha sido numerosas veces diputada local, diputada federal, senadora, y fue la presidenta del Congreso de la Unión en la legislatura pasada, es decir, ya en este gobierno. Asimismo, ella fue presidenta nacional de su partido, el PRI, y fundadora de la Comisión Nacional de la Mujer, que es el antecedente del actual Instituto Nacional de las Mujeres. Dulce siempre ha contribuido desde los diferentes espacios donde ha estado a institucionalizar y fortalecer la perspectiva de género en el quehacer público. Es licenciada en Sociología por la Universidad Iberoamericana y doctora en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Además, es escritora porque cuenta ya con varias publicaciones, entre las que destacan La casta divina por dentro y por fuera y Elvira Carrillo Puerto, Violencia y Resiliencia. Dulce es integrante de numerosas organizaciones, entre ellas destacaría el International Women Forum, Mujeres sin Plural y Mujeres de Todas. Dulce, bienvenida, es tuyo el micrófono. Muchas gracias por estar aquí. Primero, muchísimas gracias a Poder Ciudadano, a Gabriela Sterling, y tanto a la y el presentador, por esta oportunidad de acudir a la convocatoria, sobre todo considerando el trabajo incansable que Poder Ciudadano está desarrollando para motivar que esta necesidad de participación encuentre un cauce y sobre todo un propósito y un objetivo claramente definido, que es ejercer nuestro derecho de votar. Yo me puse a pensar
cómo podríamos entablar un diálogo sobre una cuestión que es fundamental en estos momentos. Que a veces, como el aire que respiramos, lo consideramos ya natural, que siempre va a estar allá, que no va a haber ningún momento o circunstancia que nos prive de ello. Y me refiero muy concretamente a la democracia. Y luego después nos preguntamos, cuando el aire se enrarece, cuando empieza, por ejemplo, a haber contaminación, empiezan las alertas, la presencia de ozono y otros contaminantes, etcétera, y ese respirar naturalmente empieza a complicarse. Pues algo parecido está sucediendo con nuestra democracia. Por eso la primera o la pregunta motivadora de esta plática tiene que ver en cómo defender nuestra democracia, pero al mismo tiempo ampliarla y hacerla más fuerte. Cuando hablamos de democracia, también tenemos que preguntarnos, ¿a qué nos referimos? ¿Al Instituto Nacional Electoral? ¿A las elecciones libres? ¿Nos referimos a los poderes del Estado mexicano, al poder legislativo, al poder ejecutivo, al poder judicial, a los órganos constitucionales autónomos, al Estado de Derecho? ¿O a cuestiones más cercanas a la vida cotidiana, como nuestro derecho a la salud, a la educación, al trabajo, nuestro derecho para que haya hospitales, médicos y medicinas disponibles cuando las necesitamos, para que haya escuelas con cupo suficiente y de calidad para niñas, niños y jóvenes? ¿O será que cuando hablamos de democracia nos referimos a una economía que crezca, que demande empleos, más empleos, mejor remunerados, de mejor calidad? Como mujeres sabemos que solo en democracia avanza y se hace realidad el ejercicio pleno de nuestros derechos. Democracia, lo dice el artículo 3 constitucional, es una forma de vivir, de convivir con nuestros conciudadanos, de hacer valer nuestros derechos y de respetar los derechos de las demás personas. Nos convoca Poder Ciudadano, que es parte de Unidas, Unidos, que son organizaciones de la sociedad que en estos momentos han asumido el trabajo de hacer sonar el silbato frente al abuso de poder para ponerle un freno al poder abusivo y a las injusticias. Esta es una cita de John King, politólogo y profesor australiano, que estuvo en el reciente Foro Internacional sobre la Democracia, el de 30 de marzo pasado. Voy a dar una pista también. En el cartel tan bonito que elaboró Poder Ciudadano para hacer la promoción de esta plática, hay dos palabras, una palabra que se repite, ¿verdad?, como verbo. Dice, sigamos defendiendo la democracia. Y luego más abajo dice, seguimos defendiendo la democracia. Este verbo de seguir nos está diciendo o reconoce que con problemas, imperfecciones, defectos, vicios, todavía hay democracia en México, pero se encuentra amenazada. No lo dice la razón, pero principalmente nuestros sentimientos. Hay una especie de intuición ciudadana que nos hace sentir la amenaza y nos hace hacer sonar el silbato. ¿Cuáles son los síntomas? La concentración del poder en una persona, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la subordinación del poder legislativo, la pérdida y destrucción de instituciones. Hay violencia en cada vez más extensas regiones del país, donde las leyes que imperan son las del crimen organizado. Feminicidios, justicia selectiva. Pongo el ejemplo más reciente del coordinador del Instituto Nacional de Migración, que está enfrentando el proceso por el cual se busca sancionar la muerte de 40 migrantes en instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez,
pero frente al poder en libertad, respetando el principio de presunción de inocencia. Pero díganme ustedes si por esa misma circunstancia, por el uso indebido del cargo de la administración pública, también a Rosario Robles le impusieron 3 años de privación de la libertad. Ella no tuvo la oportunidad de llevar su proceso en libertad como si la tiene el actual coordinador de migración. ¿Y qué podemos hablar de Jesús Murillo Caram? Otra justicia selectiva que tenemos muy cerca. También quiero hablar de los feminicidios, muy especialmente, sobre todo, de más de 100,000 personas desaparecidas, esfumadas en nuestro país sin que se sepa de su paradero. En contrapartida, hay más de 52,000 personas fallecidas sin identificar. Este país no puede recuperar su dignidad y su democracia en tanto no se ponga en el centro de la atención general esta situación. Por otro lado, el gobierno y sus instituciones se hacen chiquitas. El poder se concentra en el presidente López Obrador. Mucho ojo, ¿eh? No es como antes, en el que se concentraba en el presidente de la República. Podemos decir que esto sucedió hasta 1994. Pero el presidente de la República era la figura, llámese como se llame. Aquí no. Aquí se concentra en la persona, en el presidente López Obrador. Hay sentimientos de rabia, hay una sensación de impotencia para evitar esto que sabemos que daña la democracia y daña la convivencia social. A ratos también hay desesperación. Estamos en búsqueda de un camino, una acción o un conjunto de acciones para impedir que continúe el deterioro de México y sus instituciones. Nos preguntamos, ¿por qué hay una parte de nuestras conciudadanas, de nuestros conciudadanos, que no sienten lo mismo que nosotros? ¿Será por la distribución masiva de dinero, recursos públicos que no resuelven, pero alivian la situación económica de millones de personas? Quiero recuperar otra vez las palabras de John King para responder a la pregunta, ¿por qué está en riesgo la democracia? Cito, la democracia es el rechazo de todas las injusticias sociales, como la pobreza crónica. Cuando el 40% de una sociedad vive en la pobreza, esta es una sociedad civil degradada y vulnerable. Fin de la cita. Pero si casi la mitad de la población de México vive en pobreza y más de 10 millones de personas en pobreza extrema, esa es una enorme vulnerabilidad de la democracia, porque la pobreza cercena las libertades, la vuelve una palabra vacía de contenido. La igualdad a rajatabla, por otra parte, por encima del derecho a decidir, también lastima, cercena las libertades. ¿Cuál debería ser nuestra actitud ante los retos de la democracia en esta hora de México? King plantea, vuelvo a citar, la democracia está muy conectada, estrechamente relacionada con la dignidad. Es una ética de la humildad. Quiero subrayar mucho esta frase. Es una ética de la humildad. La democracia es sobre humildad. Es la voluntad de admitir que a veces estamos equivocados. Es rechazar el dogma de que las cosas no se pueden cambiar porque naturalmente están escritas en piedra. Sigue la cita. Les propongo poner esta frase, esta cita, atrás de nuestros oídos, de nuestros ojos. Tenemos que realizar un ejercicio permanente para entender a la otra, al otro, con la cabeza, pero también con los sentimientos. Les propongo que en los próximos minutos busquemos los 3 pies de la democracia. Estaba yo pensando en la frase infantil
que muchas veces utilizamos de buscarle los 3 pies al gato. Bueno, pues ahora vamos a buscar los 3 pies de la democracia, que es la libertad, la igualdad y la justicia. Pero quiero empezar por un ejemplo donde se cercena la libertad, se lastima la democracia y desde luego hay un saldo de injusticia. Me refiero a la noche oscura del viernes 28 de abril pasado, cuando el Senado de la República se rindió a los pies del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto es un atentado a nuestras libertades, pero vamos a ver por qué. Se aprobaron sin análisis, sin dictamen y discusión en el Senado 18 leyes, reformas de leyes, 2 de ellas reformas constitucionales. Lo hizo la mayoría de senadoras y senadores de Morena sin participación de las oposiciones. No hubo análisis de algún tipo. El procedimiento legislativo marca que cuando un asunto llega, es turnado a las comisiones responsables para su estudio, debate y dictamen. Solo entonces puede ser puesto a consideración del Pleno. Esa noche, nada de eso se cumplió. Así decretaron la desaparición del INSABI, ese mismo que apenas había sido creado en noviembre de 2019 y que había iniciado su funcionamiento en enero de 2020. Ese instituto que desplazó, que destrozó el Seguro Popular. También se decretó la desaparición de la Financiera Rural, única instancia de financiamiento para los productores más pequeños, tanto ejidales del sector social como también pequeños productores privados. Crearon un nuevo CONAGIT, subrayo la H intermedia, en que las humanidades fueron usadas como pretexto para eliminar a los órganos colegiados de decisión de los investigadores y además darle entrada a las Fuerzas Armadas. Una reforma constitucional tan importante como la de 3 de 3, que excluye a los deudores alimentarios morosos y a los violentadores de mujeres como candidatos a puestos de elección popular y funcionarios, fue también parte de estas reformas. Si no queremos que esto se repita, ¿qué se puede hacer? En lo inmediato, para revertir esta avalancha, existen las acciones de inconstitucionalidad contra cada una de las determinaciones, pero hay que esperar a que sean publicadas por el Ejecutivo y entren en vigor para que los partidos políticos de oposición, sus grupos parlamentarios, puedan elaborar e interponer las acciones de inconstitucionalidad. Déjenme decirles una cosa, no puede la Suprema Corte de Justicia declarar que toda la actividad de la noche del 28, sábado 29, es inconstitucional. No tiene facultades la Corte, no le podemos pedir eso a la Suprema Corte de Justicia. La Corte tiene facultad para conocer acciones de inconstitucionalidad y sí tenemos que exigirle a los grupos parlamentarios de los partidos políticos de la coalición, de los partidos opositores al actual gobierno, que elaboren acciones de inconstitucionalidad en todas aquellas disposiciones que fueron absolutamente y no discutidas, que entraron en automático. Quiero también decirles que la reforma constitucional en materia de 3 de 3, igual que la reforma constitucional para reducir la edad para ser diputada, diputado federal y para ser secretario o secretario del gabinete presidencial, estas reformas constitucionales continúan en el constituyente permanente, van a ser conocidas por las legislaturas de los estados y cuando 17 o más de ellas aprueben, hasta entonces se podrá promulgar la reforma constitucional y publicar.
Pero no hay, vamos a decir, no hay razón legal, pero tampoco hay justificación para que una iniciativa tan relevante por la que lucharon organizaciones de mujeres en forma tan intensa como es la 3 de 3 en la Constitución, haya recibido este tratamiento. No se lo merece ni la iniciativa ni las organizaciones que la pusieron en el radar legislativo en la Cámara de Diputados y la llevaron al Senado y que sin mayor trámite, sin mayor discusión, ni siquiera para subrayar su importancia, fue aprobada. Quiero también recordar algo que se ha vuelto una expresión a utilizar en estos días, que hay una especie de narcotúnel legislativo que opera el grupo parlamentario mayoritario con instrucciones del Ejecutivo, del Presidente de la República, y se llama narcotúnel porque está así guardado, sumido adentro de las entrañas de los procesos legislativos, y cuando sale aprobado, como sale la droga del otro lado, con la expectativa de que, aún habiendo acción de inconstitucionalidad, en la Suprema Corte de Justicia esa disposición inconstitucional no encuentre los 8 votos de ministras y ministros para ser expulsada de nuestro sistema jurídico. Lamentablemente hago el pronóstico de que en el último año legislativo que va a iniciar el 1 de septiembre, en los 2 periodos, pero particularmente en el que va de septiembre al 15 de diciembre, vamos a tener intentos, yo diría que varios intentos en este mismo sentido, para vulnerar el proceso legislativo y tratar de continuar esta estrategia de destrucción de las instituciones. ¿Cuál es el saldo ciudadano? De coraje, de frustración. Algunas veces sentimos que se nos nubla la razón y algunas veces hasta planteamos medidas desesperadas, pero sobre todo ineficaces. Este es el escenario en que tomaremos decisiones y actuaremos en las próximas semanas y meses. Quiero compartir con ustedes que en estos escenarios hay varios riesgos. Déjenme enumerarlos muy rápidamente. El primero de ellos es el riesgo de la nostalgia. Es combatir el sentimiento de que todo tiempo pasado fue mejor. Mejor puede ser el futuro si lo construimos juntos en unidad. Hay también el riesgo de que se instale la desesperanza que lleve a la resignación, desmovilizarse, pensar en la salvación individual, minimizar la fuerza propia de las familias, de la comunidad. Ya nada podemos hacer. Este es un riesgo muy real, muy cercano y que tenemos que combatir frontalmente. Otro riesgo más. Esperar al iluminado, a la iluminada que vendrá a salvarnos. Y esto, bueno, se encarna en la candidatura presidencial opositora. Déjenme decirles que eso no va a suceder. En cambio, hay que demandar un liderazgo sereno, con claridad de propósitos y objetivos. Hay que detener el retroceso y, sobre todo, evitar la regresión autoritaria. Hay otro riesgo que también forma parte de la resignación: aceptar lo inevitable del triunfo oficialista. De esto se encargan las encuestas que salen publicadas una y otra vez, en que ponen a la coalición opositora en condiciones de clara inferioridad en cuanto a intención de voto. Este riesgo de aceptar lo inevitable empieza a acomodar expectativas en función de la candidatura presidencial que será designada por el presidente López Obrador. Ya empezamos a escuchar los comentarios, no, que fulano es menos mala que fulano mira qué bien está. Bueno, o sea, ese tipo de comentarios que abonan a la idea de que
pues el palo de la candidatura de Morena es el triunfo electoral del año próximo. Hay otro riesgo que para nosotras las mujeres es muy significativo. Es el riesgo que considerar que una mujer del oficialismo representa la verdadera opción de nuevo rumbo para México, solo por su condición de género. Yo diría que las candidaturas de las mujeres en el oficialismo o en las oposiciones, tenemos que pasarlas por el tamiz de independientes y autónomas. Esas dos cualidades en las mujeres que aspiren a llegar a la presidencia de la República, pero muy especialmente cuando esa candidatura pueda surgir del oficialismo. Vuelvo a plantear la pregunta: ¿qué podemos hacer para defender la democracia? O sea, hay dos tiempos en esa defensa de la democracia: el tiempo de las urgencias y el tiempo de las oportunidades. Están entrelazados, sobre todo porque estamos hablando de que estamos prácticamente a 13 meses de la elección de 2024 que se realizará justamente el 2 de junio de ese año. Seleccioné 7 urgencias y 4 oportunidades. A ver, la primera urgencia son los tiempos electorales. Me sumo a la llamada de Gabriel Sterling para participar en los procesos del Estado de México y de Coahuila. Quienes allí vivan, salir a votar por las opciones de la coalición electoral. Faltan 31 días. Motivar la votación. Sabemos que el mayor partido es el del abstencionismo. Si logramos que nuestra movilización, nuestra invitación, haga realidad que aquellas personas que no han ejercido su derecho de voto en elecciones anteriores lo hagan, eso puede marcar la diferencia. Y el Estado de México y Coahuila serán una prueba muy próxima de esta capacidad para responder a la urgencia de la defensa de la democracia. Segunda urgencia: participar intensamente en la coalición Ciudadanía-Partidos para la elección de 2024 sin desalentarnos ante las dificultades. Tercera urgencia: tejer un acuerdo Ciudadanía-Partidos. Tener presente que se necesitan mutuamente. Reconocemos que el sistema de partidos en México vive una crisis profunda, pero con estos partidos iremos a las elecciones de 2024. Por eso hay que tejer una coalición. Si los partidos políticos consideran que pueden tomar decisiones de candidaturas desde la presidencia de la República, a las gubernaturas, al Congreso de la Unión, a los congresos de los estados, a los ayuntamientos, sin la participación de la ciudadanía, estas candidaturas van a salir sumamente débiles y vulnerables frente a la maquinaria del oficialismo. La fuerza de las candidaturas va a estar en este tejido que podamos realizar para construir el acuerdo ciudadanía-partidos políticos. Otra urgencia: el método para elegir candidata o candidato a la presidencia de la República. El reto es que capture la atención y nos haga sentir que es posible disputar con éxito el triunfo. Parafraseando a Marshall McLuhan, de quienes éramos jóvenes en a finales de la década de 1960, conocemos muy bien la frase de McLuhan: el método es el mensaje. Claro, McLuhan decía, el medio es el mensaje, pero en esta ocasión es el método para postular la candidatura a la presidencia de la República por parte de las oposiciones, será el mensaje. Otra urgencia: asumir el enorme compromiso con las y los jóvenes para convencer y motivar su participación electoral.
Tenemos que convocarlos a dialogar entre ellos y con nosotros, con las otras generaciones. Escuchar, respetar sus razones y puntos de vista. Y podemos empezar hoy mismo con las y los jóvenes conectados para realizar un ejercicio de preguntas y de mi parte un intento de respuesta. Yo sé que Poder Ciudadano es sumamente sensible a esto. Ojalá sea, como en otras ocasiones, un espacio en que las jóvenes mujeres, los jóvenes hombres puedan encontrar para poder discutir, poder debatir y poder concentrar acciones en torno a este propósito común de defensa de la democracia. Otra urgencia, a esta le quiero dar una enorme importancia. Hay que poner en el centro de atención lo local. Y cuando digo lo local, es desde la posible coalición, tener presente la creciente importancia de los congresos locales, que están actualmente controlados en su mayoría por Morena y sus aliados. 22 de 32 congresos locales están en esa condición. Hay elecciones para la gubernatura en 9 estados, 8 estados de la República y la Ciudad de México. Todo lo local alcanza un enorme peso, una gran importancia. Tenemos que revisar nuestra estrategia y volver a lo básico, es decir, de la periferia al centro. Y cuando hablo del centro, hablo del centro del poder, donde se concentra en la figura del presidente López Obrador. Bien. Hacer una acción efectiva implica desde lo local llegar a ese centro para poderlo retar y vencer exitosamente. Otra urgencia, ayudar a fortalecer a los órganos electorales locales, como se ha realizado con el Instituto Nacional Electoral. Tengo una propuesta muy concreta. Es prepararse para retomar la observación electoral que había sido pues prácticamente abandonada ante la normalización de los procesos electorales. Hay que recuperar. Ahora van las 4 oportunidades hacia el 2024. Tenemos la oportunidad de construir una agenda de nuevo rumbo para México. Una agenda, un nuevo rumbo, distinto al que traíamos en el pasado que concluyó en 2018. Y desde luego, diferente al rumbo por los que nos ha llevado el gobierno del presidente López Obrador durante estos ya 5 años. Segundo es la oportunidad de poner en el centro el derecho al cuidado en todo el ciclo de vida de todas las personas. Este tema del derecho al cuidado, yo lo califico de una auténtica revolución porque pone justamente este derecho como el articulador, el que hace amalgama, junta la posibilidad de ejercer todos los otros derechos. Y en el caso particular de las mujeres, es la oportunidad de quitarnos de ese piso pegajoso que implica el cuidado, con políticas públicas que hagan corresponsable al gobierno, como son las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, las estancias de las y los adultos mayores. También es la oportunidad para reformular la Estrategia Nacional de Seguridad con metas concretas y específicas. Poner en el centro de esa estrategia de seguridad a las personas desaparecidas, a las y los fallecidos sin identificar. No dejar sin investigar y resolver homicidios y feminicidios, independientemente del orden de gobierno, sea federal o sea estatal. Tenemos que luchar para que haya impunidad cero. Le estoy planteando una meta muy concreta. En los homicidios, los feminicidios, que no hay un delito más grave que privar de la vida a una persona. Pues eso no podemos tolerarlo. Tenemos que actuar. En conclusión, la democracia sirve.
Por eso nos comprometemos a seguir defendiéndola. Sirve para mantener la esperanza. Yo vengo o formo parte de las voces de una generación que pudo abrir cauces nuevos a los procesos democráticos del país. Pudimos nosotros, podrán ustedes, jóvenes mujeres y hombres. Sirve para motivar la movilización ciudadana. Tenemos el reto de dar tareas concretas y específicas para las y los ciudadanos movilizados, así como lo hicimos en defensa del INE. Requerimos un marcaje personal para las y los legisladores federales y locales. Recordar que las y los legisladores pueden ser candidatos a la reelección consecutiva. Déjenme decirles que en la actual legislatura en la Cámara de Diputados, 125 de 500 diputadas y diputados provienen de la reelección consecutiva, es decir, fuimos compañeros en la anterior legislatura. Esos 125 diputados, en su mayoría, son de Morena. Estos compañeros de Morena votaron a favor de la creación del INSABI, a pesar de que hubo un número significativo de votos en abstención, en lo general, entre los cuales estuvo el mío, y en contra de la creación del INSABI en lo particular, porque simple y llanamente no estaba claro cómo iban a sustituir el Seguro Popular. Bueno, pues estos mismos diputados votaron ahora a favor de la desaparición del INSABI sin rendir la menor cuenta de esta decisión y mucho menos responsabilizar a las personas que no cumplieron su trabajo de garantizar el derecho a la salud de las familias más vulnerables de México. Hay que aprender a ejercer el poder ciudadano sobre las y los aspirantes a reelegirse en el cargo que tienen. Son los legisladores y recordemos también que en las presidencias municipales se puede dar el caso y no podemos dejarlo pasar. En el Senado de la República, ese Senado que legisló en la noche oscura del 28 de abril, las y los senadores de Morena, del Partido Verde, del Partido del Trabajo y también los de Encuentro Social, pueden aspirar a ser reelectos. Hay que preguntarles, ¿para eso quieren volver a ser reelectas y reelectos? ¿Para afinar el dedo y seguirlo levantando a la voz del amo? Me parece que hay que pedir cuentas. Todo esto sirve de antídoto a la resignación, a la aceptación pasiva de lo que se asume como inevitable. ¿Sucederá? Si no hacemos lo necesario para enfrentarlo. Tenemos fuerza para impedirlo. Pero también les quiero traer en estas conclusiones un concepto que está muy en boga, que es el concepto de resiliencia. La resiliencia es la capacidad de resistir, pero no se queda allá, de adaptarse a esos ambientes hostiles y al mismo tiempo transformar, renovar, cambiar, corregir. Tenemos que ser resilientes. Pero también la democracia sirve para manifestar la fuerza de la unidad. La fuerza de las hormigas que unidas pueden inmovilizar al elefante. Esto es lo que les quería platicar hoy sobre la democracia. ¿Para qué sirve la democracia? Para que carguemos las baterías en defensa de la democracia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dulce. La verdad es que ha sido fantástica tu exposición. No sé si tenga aquí manitas levantadas para hacer las preguntas. Raúl Monter siempre es el que... Quisiera abusar de hacer una pregunta. Dulce, Federico Reyes Heroles, en su reciente artículo, describió lo que pasó en el Senado como una dictadura a plazos, digamos. Él lo pone en términos más jurídicos, una dictadura, como dice, a tracto sucesivo.
nunca habíamos visto eso. Se quiere comparar lo que se hizo en la 62 legislatura, que no tiene comparación alguna lo que se hizo en la 62 legislatura cuando nos fuimos al centro Banamex. No tiene absolutamente ninguna comparación porque se llevaron a cabo absolutamente todos los procedimientos. Había oposición presente y se le dio entrada a todas las reservas que había, etcétera. No hay ninguna comparación. Pero esto que sucedió ahora verdaderamente rompe todos los cánones y manda una señal muy clara de que al gobierno no le importa otra cosa más que retener el poder. ¿Tú qué clasificarías esa acción como un paso hacia un golpe de Estado? Y lo dijo, un golpe de Estado en tracto sucesivo, así lo dijo Federico Reyes Heroles. Bueno, primero coincido totalmente en que es una situación inédita. A ver, se trata de comparar para justificar una conducta diciendo que así lo hacía el PRI hegemónico. Déjeme decirle, y reto a cualquiera, a que revise el diario de los debates de la Cámara de Diputados, del propio Senado de la República, en momentos significativos en las que hubo una enorme discusión sobre algunos aspectos. Voy a citar algo que seguramente mi compañero Rubio, que lo veo aquí presente, que compartimos también con el compañero Mosqueda en la legislatura de 1994-1997, la 56 legislatura. Fue cuando, en medio de la crisis económica tremenda que se empezó a desarrollar, lo que se conoce coloquialmente como el error de diciembre, hubo necesidad de legislar para aumentar la tasa general del IVA del 10 al 15%. Quiero decirles que internamente la discusión en el grupo parlamentario del PRI, que era la inmensa mayoría, éramos 320 de 500, todavía no había el tope de hasta 300, nos negábamos a aceptar el incremento de la tasa general. Y el presidente de la República, que personalmente en reuniones con grupos pequeños, con toda la Comisión de Hacienda, etcétera, nos decía que era indispensable para poder sacar a flote las finanzas públicas y evitar un colapso inminente, ¿no?, si no lo hacíamos. Bueno, ahí, ¿no?, me consta, porque yo estuve presente en la reunión, en que se paró el coordinador de los diputados del sector obrero, Nezahualcóyotl de la Vega, que en paz descanse, y Nezahualcóyotl le planteó al presidente, bueno, vamos al 15% de la tasa general, pero exigimos la tasa cero en alimentos y medicinas. Esa es la razón de la tasa cero, porque ya se nos olvidó que el 10% general, pero había 6% en alimentos y medicinas. Ese era el tamaño de la fuerza interna, de la discusión interna en el PRI. Claro, salimos al pleno a la discusión con los compañeros del PAN, del PRD, fundamentalmente, una discusión tremendamente dura, y bueno, pasaron una serie de situaciones políticas que no viene en este momento el tiempo, no tengo el tiempo para contárselas, pero a ver, ese ejemplo es clarísimo. Otro ejemplo, a ver, las reformas estructurales de Pacto por México en el gobierno del presidente Peña Nieto. Las reformas constitucionales fueron muy discutidas, pero las reformas constitucionales, por ejemplo, en materia energética, tuvieron el apoyo del grupo parlamentario del PAN, así como las reformas fiscales tuvieron el apoyo del grupo parlamentario del PRD. Pero cuando vino la legislación secundaria, muy significativamente la relacionada con la reforma educativa, grupos de maestras y maestros bloquearon San Lázaro y hubo necesidad de trasladar la discusión al centro Banamex. Déjenme decirles que lo que se trasladó fue el pleno de la Cámara de Diputados y se discutió
hasta la saciedad, con todas las reservas, todas las vueltas de oradoras y oradores, etcétera, que marca nuestro reglamento y que además tienen derecho las diputadas y los diputados, además de la obligación de realizar. Lo mismo sucedió cuando se dio la discusión en materia energética. Hay una foto muy emblemática en que el presidente de la Cámara de Diputados está en un palco arriba, mientras se discutía el tema. Entonces, a lo que voy es que en ningún momento se sacó a las oposiciones, ¿verdad?, para que éstas no hicieran uso de su derecho. Y quiero, por cierto, recordarles otro incidente que es muy de actualidad ahora que la Suprema Corte de Justicia está estudiando la inconstitucionalidad del llamado Plan B electoral. Me refiero a que se vuelve una causa de inconstitucionalidad las fallas graves del proceso legislativo. Fue la Ley de Seguridad Interior la que se discutió y aprobó en 2017 en un proceso rápido en la Cámara de Senadores, que fue suficiente para decretar la inconstitucionalidad de la ley completa. La Suprema Corte de Justicia ni siquiera entró al fondo del asunto, que era sobre la participación de militares en funciones de seguridad pública, sino que dijo, no se le dio oportunidad a las minorías legislativas para participar en la discusión y en el análisis de los asuntos. Esto nada más lo dejo planteado porque hay el antecedente, y es donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez más, asume la grave responsabilidad de defender a la democracia. Muchas gracias, Dulce. Creo que Gaby quería hacer un comentario antes de continuar con preguntas. Sí, muchas gracias, Carlos. Ahorita continuamos con las preguntas. Me quedé con la parte, Dulce, que comentabas acerca de los jóvenes. Yo tengo un dato bastante interesante, que es que los jóvenes en México representan el 55% de la lista nominal y las mujeres representamos el 51.1%, del cual las mujeres salimos a votar el 32%, o sea, 6 puntos arriba de lo que normalmente los hombres votan. Lo cual esto nos indica que tanto estas elecciones del Estado de México como de Coahuila y las del 2024 serán elecciones de mujeres y jóvenes. Ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente. Y en ese sentido, Poder Ciudadano está manejando a la mano de Carlos Hernández y también aquí del doctor Rogelio Montemayor un sistema de trabajar en las zonas azules para realmente trabajar y ser muy eficaces y sacar esa parte del abstencionismo que tenemos en México. Permíteme decir, Gabriela, que esa es una excelente noticia para la democracia, porque justamente es el trabajo en la base, el trabajo en el territorio, ese trabajo que muchas veces es silencioso, pero es enormemente eficaz. ¿Quiénes no tenemos alguna amiga, alguna parienta que te dice, ay, yo no voy a votar, ¿para qué voy a ir? Y te dan una serie de razones, ¿no? Por cierto, ahora ya no va a haber la razón de las vacaciones, porque van a estar en pleno final del periodo escolar, niñas y niños, hasta los estudiantes universitarios van a estar todavía en sus escuelas, ¿no? Porque era muy socorrido, cuando menos aquí en Yucatán. No, pues yo ya me fui al puerto, o sea, a Progreso, entonces yo no voto. Sin ponderar la importancia para ti de ejercer tu derecho, pero también para el conjunto. O sea, no votar es incumplir una responsabilidad colectiva, una responsabilidad que tenemos con la comunidad. Algunas veces las y los jóvenes pues no acaban de medir esta dimensión de la responsabilidad colectiva que tiene el voto. Por eso, qué bueno que está trabajando Poder Ciudadano para poder lograr este propósito. Muchas gracias. Vamos a continuar con Alejandra Latapí. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Dulce, en tu exposición hablaste del derecho a los cuidados. Señalaste que
un verdadero sistema de los cuidados sería la revolución y una de las propuestas o de los planes más importantes que podría presentarse ahora. Me gustaría ver si nos explicas un poco más de qué estás hablando cuando hablas del derecho a los cuidados y a esta necesidad de que sea una revolución. Gracias. A ver, todas las personas, desde que nacemos hasta que concluye nuestro ciclo de vida, cuando nos morimos, tenemos derecho a ser cuidadas. ¿En qué sentido? En la infancia, en la primera, cuando nacemos, es muy claro que no sobrevivimos si no hay una persona que atienda nuestras necesidades, nos dé seguridad, protección, etcétera. Cuando ya somos o están en la etapa de la juventud, también hay otra serie de cuidados, sobre todo en el ámbito de la escuela, que es donde se pasa más horas las niñas y los niños. No hablemos de cuando hay en una familia, en una comunidad, personas con discapacidad, muchas veces con discapacidad permanente, física o mental, que necesitan cuidados hasta en todo su ciclo de vida. En ningún momento tienen, vamos a decir, necesidad de menos cuidados, sino permanece constante esa necesidad. Y luego, cuando llegamos a la edad de adultos mayores, que ese es un tema, el de las adultas y los adultos mayores, que en México tenemos que plantearnos totalmente. Estamos hablando de una población en que está creciendo rápidamente el porcentaje de personas mayores de 65 años y que este porcentaje demanda políticas públicas que no hemos podido diseñar y mucho menos aplicar. Bueno, ese es el derecho al cuidado. Pero también hay personas cuidadoras. Y en estas personas cuidadoras distingo dos grandes grupos. Un grupo que son las personas que tienen una remuneración por cuidar. Bien sea las asistentes sociales, las enfermeras de las personas adultas mayores, mucho del personal doméstico que apoya en el cuidado a quienes salen a trabajar fuera del hogar, etc. Estas son las personas cuidadoras, ¿verdad? Que tienen derechos, derechos laborales. Por ejemplo, hay que seguir profundizando en el tema de los derechos de las personas de servicio doméstico. Y luego está un grupo muy grandote, la mitad de la población prácticamente, que son las mujeres. Es la madre que atiende al bebé desde que nace, ¿no? Que tiene que salir a trabajar fuera de la casa, pero no tiene dónde dejarlo para que lo cuiden y lo atiendan con seguridad. Es la madre que tiene a las hijas y los hijos que salen de la escuela primaria a las 12 del día y no tienen quien los reciba en la casa porque ella está trabajando fuera y no tienen sus alimentos y mucho menos la seguridad de un entorno propicio para que hagan sus tareas. Es la mujer, la hija, que tiene a la madre enferma, al padre enfermo, y que tiene que velar por él, cuidarlo, que tiene que atenderlo con todas las condiciones humanamente posibles de bienestar. Y es también la madre, la hija, que tiene en el hogar a una persona con discapacidad, en que no tiene un lugar donde pueda estar segura y al mismo tiempo permitir que esa mujer realice otras actividades que pueden ser desde actividades laborales remuneradas hasta también sencillamente estudiar. Y otro elemento muy importante que a veces se nos va del radar, que es el derecho de las mujeres al descanso y al ocio. Entonces, toda esta serie de elementos tenemos que considerarlo en una gran política pública del derecho al cuidado.
Yo le llamo revolución, primero porque voltear a ver esto, que siempre se ve como algo residual, como algo demasiado chiquito, como para que haya atención, sobre todo cuando se discuten las grandes cuestiones de la política, como la defensa de la democracia, se nos olvida que ahí está el verdadero cambio, la gran transformación de nuestra forma de convivir, de nuestra forma de ejercer derechos, de no dejar a nadie atrás. Por eso creo que tenemos que impulsar la revolución del cuidado y que entre en el radar de esta propuesta de un nuevo rumbo para el país, un rumbo más justo, un rumbo que no deje a nadie atrás. De eso se trata. Muchas gracias, Genaro Jaimes. Gracias, Carlos. Buenas noches, Dulce María. Sí me escucho, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Dulce María, realmente felicidades por esta extraordinaria plática. Coincido plenamente contigo y con Gaby Sterling de que tenemos que enfocarnos mucho con los jóvenes y con las mujeres para las próximas elecciones, incluida esta de 23 y 20 en el Estado de México y Coahuila. Fíjate que es muy interesante la forma como concluiste, Dulce María, porque después de la irrupción de la sociedad civil organizada, desde el 13 de noviembre y el 26 de febrero, que dimos un cauce tremendo a la situación de línea y en defensa, en cierta manera, también de la Suprema Corte, tú dices que a partir del 24 ya no será un mismo gobierno, y yo coincido contigo, el gobierno que llegue, esperemos que seamos nosotros, mujer o hombre de la sociedad civil, con la coalición, tengamos el pensamiento de que esta sociedad vamos a ser diferentes, un nuevo rumbo, Dulce María. Y mi pregunta es, ¿tú crees que la sociedad civil tenemos que incidir plenamente junto con ese gobierno para ir de la mano? Es mi pregunta. A ver, mira, Genaro, yo pensaría primero en que los meses que vienen, esos 13 meses, son definitorios de un rumbo. Se ha hablado mucho de que hay en este momento un retorno al autoritarismo. Me parece que hay signos muy claros que marcan un retorno, pero a tiempos, ya no digamos de hace 40 o 50 años, sino bastante más atrás. Pero en la elección del 2024 se va a jugar la posibilidad de una regresión autoritaria. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita hay un retorno que está encarnado en una persona, el presidente López Obrador, que va a concluir su función el 1 de octubre de 2024. La posibilidad de un triunfo de Morena, más allá de que podemos discutir la restauración del maximato o no, marca también la profundización de la concentración del poder y transformar esa concentración ya en una regresión autoritaria. Esa es la magnitud de lo que está en juego. Ahora, ¿qué ofrecemos las oposiciones? ¿Qué le vamos a decir a las personas, a las familias, a las y los votantes? A ver, vota por mí porque yo no quiero que este llegue. Yo creo que es totalmente insuficiente. Recordemos la sugerencia de hacer un ejercicio de humildad y cuando hablamos de la defensa de la democracia y tratar de entender las razones de las otras, de los otros. De aquellas personas que decimos, bueno, ¿cómo es posible que esta persona siga apoyando al presidente si le quitó el seguro popular, si no hay medicinas,
si está la inseguridad al tope, etcétera, etcétera, etcétera. Tratemos de entender. Yo creo que esa es la primera cuestión para tratar de convencer. Porque me parece también que más que pensar cómo vamos a sobrevivir en el hipotético caso del triunfo de Morena, que ya de entrada estamos cayendo en la trampa de la resignación. No, yo no me planteo eso. Yo me planteo el triunfo de una opción de futuro distinto para México. De una recuperación de una serie de instituciones que estaban funcionando, que no eran perfectas, pero funcionaban en un contexto diferente. Porque esta sociedad ya no es la misma que la que había el 1 de diciembre de 2018. Y tenemos como constructoras y constructores de una opción distinta, tenemos que entender eso y buscar convencer. Muchas gracias, Dulce. Ahora seguimos con Atenodoro. Hola. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí. Dos cosas nada más, muy rápido. Nelson Mandela estuvo 27 años preso y cada vez que lo sacaban, le preguntaban que si ya había recapacitado, que si ya había entendido y otras cosas. Y él solo decía, quiero que los derechos de los negros sean los mismos que los derechos de los blancos. Creo que es importante que digamos qué queremos. Ya sabemos qué es todo lo que está mal. Todos sabemos todo lo que está mal. Seguridad, educación, corrupción, transparencia, muchas cosas que sabemos que están mal y que el Ejecutivo las niega. Hoy hubo una matanza en Tamaulipas. Él dice que fueron otros que quieren desestabilizar a su gobierno, que son conservadores y que ellos no son iguales. Bueno, sugiero en la campaña que se pueda hacer, digamos, ¿qué queremos? Segundo, ¿qué podemos hacer los ciudadanos comprometidos para convencer a los que no votan y que voten correctamente? Ya no nos queda tiempo para decirles, vota por quien quieras. Hay que convencer de que se vote por un México libre, por un México sin autoritarismo, un México sin dictadura. Y hay que citar lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua y en Cuba. Perdona, Tenodoro, la pregunta, por favor. Dime. Sí, la pregunta. Plantea una pregunta a Dulce María. Sí, ya la hice. ¿Qué podemos hacer para convencer a la gente de que vote? Porque hay mucha gente que no vota y esa es la gente que nos hace falta. Gracias. Gracias, Tenodoro. Adelante. Oye, muchas gracias, Atenodoro, porque creo que estás poniendo el dedo en la llaga. La llaga es el deterioro del país que ha sido descrito, sobre el cual hay diagnósticos, etcétera, etcétera. Como que sí sabemos claramente lo que no queremos, pero no alcanzamos a expresar con precisión qué es lo que queremos y sobre todo qué es lo que proponemos. Yo creo que hay que indudablemente hacer las propuestas generales, como el tema de la defensa de la democracia, de las libertades, de los derechos de las mujeres, etcétera. Pero tenemos que hacer propuestas muy específicas y concretas. Por ejemplo, el tema de la revolución de los cuidados. Yo les diría, a ver, ¿esto cómo lo planteamos operativamente?
Yo les diría, vamos a empezar por ponernos la meta de la atención de la primera infancia, con una red de estancias infantiles, que tenemos la experiencia de las que fueron clausuradas en 2019, es valiosísima. Vamos pensando cómo la extendemos, cómo la armamos, es una cosa concreta. En mi participación inicial les decía que, por ejemplo, el tema de la seguridad pública, combatir la violencia y el crimen organizado. Yo les propongo que consideremos una meta ambiciosísima, que los homicidios, los feminicidios que se cometan, todos ellos tengan una carpeta de investigación que llegue al juez para buscar reducir hasta lograr eliminar la impunidad. Esa es para mí una meta muy concreta y específica. Otra meta concreta y específica en materia de seguridad. ¿Qué necesitamos para identificar los restos mortales de 52,000 seres humanos que fallecieron y no sabemos quiénes son? Que está muy vinculado al tema de los desaparecidos. En un mundo con tantos avances tecnológicos, hasta la inteligencia artificial, carambas, ¿verdad?, que no podamos, un país como México, poner los recursos disponibles para la identificación, es algo inaudito. Tenemos que sanar a México de estas situaciones, pero dando respuestas concretas a los temas de desapariciones y de identificación de las personas fallecidas. Y como esto, hay que buscar propuestas muy concretas y específicas y un gran paraguas. El gran paraguas es que un rumbo nuevo, distinto al que llevamos, es absolutamente posible. Ese es el mensaje. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Raúl Monter, quiero darle las gracias, queremos del Poder Ciudadano darles las gracias por habernos abierto su plataforma de Detona y espero que no hagas una pregunta tan puntillosa como lo haces en Detona, Raúl, pero adelante. Muchas gracias, Carlos. Dulce María, qué gusto saludarte. Siempre es un placer escucharte. Pues mira, coincido totalmente en todo lo que has venido platicando. Sin embargo, encuentro, sí me están escuchando, ¿verdad? Perfecto. Sin embargo, encuentro un tema que para mí se ha venido agravando en los últimos meses o semanas prácticamente. Yo observo con toda claridad por parte del presidente de la República y por supuesto por parte de sus huestes, lo que López Obrador dice, ¿y la ley qué? ¿Y a mí la ley qué? ¿Cuál es la ley? Y eso a mí me preocupa mucho, Dulce María, porque podemos elegir al mejor candidato, podemos plantear el mejor plan de gobierno, de coalición, podemos hacer la mejor estrategia para que las mujeres y los jóvenes voten, podemos sacar a la gente a votar. Sin embargo, yo estoy muy preocupado, y esa es mi pregunta concreta. ¿Tú crees que vaya a haber una elección del 2024 tan desaseada, que Morena y sobre todo López Obrador no vaya a entregar o vaya a reconocer el triunfo a pesar de que lo obtengamos? Gracias, Dulce María. Muchas gracias, Raúl. Sí pones el cascabel auténticamente pues a la boa, no voy a decir al gato, a la boa, porque efectivamente hay en la actitud del presidente de la República elementos sobrados para temer una falta de reconocimiento de los resultados electorales. El caso del 2021 en la Ciudad de México fue notablemente atemperado por los triunfos que obtuvo Morena
en un número importante de estados de la República. Había 15 gubernaturas en juego. Morena y sus aliados ganaron 12 de ellas. Entonces, el trago amargo del retroceso en la Ciudad de México fue suavizado por esa situación. Pero en 2024 no va a suceder esto. ¿Qué es lo único que puede ponerse frente a una violación de la ley por parte del presidente de la República y de su movimiento? Yo diría que la organización ciudadana. Ni siquiera pienso en los partidos políticos solos, que sería impensable, no tendría manera. Yo no quiero especular respecto a lo que puede suceder si el INE no logra instalar el 20% de las casillas electorales o si se registra violencia que impide el conteo en el 20% de las casillas. Estamos hablando de que se instalan números redondos 160,000 casillas, creo que son 66,000 secciones electorales, y que no se instalen las casillas, el 10% sí es una cantidad muy grande, 32,000 casillas, pero estamos hablando de una situación verdaderamente complicada e inédita en nuestro país, que nunca se ha dado, nunca, desde que se estableció el sistema electoral después de la aprobación de la Constitución de 1917, con todo y las turbulentas elecciones de 1940, en donde en las zonas urbanas el almazanismo avanzó mucho, pero era un México en el que menos del 20% de la población vivía en zonas urbanas. Ahora viven en zonas urbanas prácticamente al revés, el 80%. Entonces, la organización ciudadana, por eso me atreví a plantear el tema de la observación electoral. La observación electoral, como estrategia de participación cívica de la ciudadanía, entró en una especie como de desuso, porque ya se había logrado que el INE, con su servicio profesional electoral, con la ciudadanía que responde al llamado para integrar las mesas directivas de casilla, con los partidos políticos organizados a través de su representación, pues hacía como un ejercicio un tanto inútil la observación electoral. Yo creo que en 2024 tenemos que plantearnos la recuperación del espíritu de la observación electoral. O sea, esta observación que conocimos, ¿ya?, y que fue muy importante cuando el proceso democrático de México trajo oposiciones al PRI con opciones reales de triunfo electoral. Aquí en Yucatán, que tenemos costumbre de muchos años de una participación muy intensa, la contienda entre el PRI y el PAN acá es de muchos años atrás. Hay estrategias, o hubo estrategias, que implicaban desde cuidar la casilla. Eso lo hacía mucho el PAN. Y luego el PRI llegaba y se apoderaba de la Plaza Grande para que no entraran los panistas. O sea, esto que yo pensé que ya era un capítulo de nuestra historia política al que había que darle vuelta, de pronto me estoy planteando desde otra trinchera distinta que vamos a tener que recuperar esa estrategia para el día de la elección y prepararnos. Okay. No es fácil, pero hay que hacerlo, creo yo. Gracias, Dulce María, muy amable. Muchas gracias, Rogelio Montemayor, el doctor Rogelio Montemayor, adelante. Gracias. Bueno, primero que nada, Dulce, yo quiero felicitarte, ha sido pues muy interesante, ilustrativa, y coincido pues contigo en la necesidad de que tengamos una actitud de que nada está decidido todavía y que depende de nosotros el futuro. Yo quisiera preguntarte un poco, ¿tú cómo sientes si sería posible promover un derecho a que no nos digan mentiras las autoridades? O sea, ¿cómo darle poder al ciudadano para exigir la verdad de parte de los gobernantes
y también poder poder castigar las falsedades que nos dicen, ¿no? Con la mayor impunidad que se pueda uno imaginar, ¿no? Esa sería mi pregunta y muchas gracias y te felicito, Dulce. Gracias, Rogelio, por acompañarnos. Pues muchísimas gracias, Rogelio, por esta pregunta. Y cuando la estaba yo escuchando, estaba pensando que las autoridades del partido que sea, ¿sí?, decir la verdad, por sí mismo, pues no sabe. Siempre tiende, vamos a decir, a proteger la toma de decisiones. Pero para eso existen las instituciones. El primer paso para responsabilizar a las autoridades de decir la verdad tiene que ver con la transparencia y el acceso a la información pública. O sea, ahí constatas si de veras lo que está diciendo el gobernante respecto a determinado contrato, al avance en la ejecución de una obra, a un programa y a la contratación de determinados asesores, es o no es cierto. Se intentó, por ejemplo, se introdujo la disposición en la Constitución de que las y los secretarios de despachos citados por las cámaras, antes de su comparecencia, rinden protesta de decir verdad. Pero a mí me tocó, como legisladora, escuchar desde la tribuna de la Cámara mentiras grandototas. O sea, no necesitaba ir muy lejos, hasta los mismos informes gubernamentales me la estaban mostrando. Pero como es una norma imperfecta, no hay consecuencia de la mentira. Hay en la ley que se puede mandar la versión estenográfica al presidente de la República y decirle, oye, tu secretario de salud no contestó las preguntas. O tu secretaria de energía mintió cuando dijo que Dos Bocas iba a estar operando y sacando barriles de petróleo en 2021. Pero el presidente de la República, llámese como se llame, puede decir, oye, pues qué Cámara de Diputados tan latosa, y hacer caso omiso. Yo creo que aparte de la recuperación real del sistema de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, a su fortalecimiento, tenemos que avanzar en un mecanismo de rendición de cuentas, ¿no?, que realmente funcione sobre los gobiernos. Y en ese sentido, también recuperar un planteamiento que a mí me parece muy importante, que se hizo recientemente por parte de Unidas Unidos, en esta convocatoria a 13 personas que discutieron sobre la figura del gobierno de coalición. Yo creo que el gobierno de coalición facilita la exigencia de la verdad. Me parece que también es otra de las posibles consecuencias favorables de optar por la vía del gobierno de coalición. Muchas gracias. Les voy a suplicar a los siguientes tres participantes que hagan la pregunta concreta, porque tenemos muy poquito tiempo ya en las transmisiones. Entonces, empezamos con Irving y luego con Eric Rubio y Juan Manuel Vega. Vamos a hacer las tres preguntas juntas para concluir con las respuestas de Dulce María Sauri Riacho. Adelante, Irving. Abre tu cámara, gracias. Abre tu micrófono, por favor, Irving. El micrófono, Irving. Listo. Muchas gracias. Doctora, siempre es un gusto escucharla y mi pregunta es la siguiente. Algunos alarmistas están mencionando que la situación que está pasando en México es un poco a la fábula de la rana que está en una olla sobre el fuego. Y que cada vez nos estamos acercando a los regímenes castrochavista o nicaragüense, porque hemos visto un desmantelamiento de las instituciones, o al menos hacia allá va las acciones que ha emprendido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Otros más optimistas consideran que no es así, que la democracia todavía está a salvo. Quisiera conocer su opinión sobre este tema.
Vamos a hacer 3 preguntas corridas. Gracias, Irving. Adelante, Eric. Abre tu micrófono, Eric, por favor. Listo. No abrió el micrófono. No abrió. ¿Ya? Ahí está, listo, adelante. Perdón, aquí me estoy echando bola. Muy buenas noches a todos. Saludos, paisana. Y excelente. Y a todos mis compañeros exdiputados que están por allá, que omito nombrarlos. Te pregunto si la visión es la correcta. La democracia siempre se ha dicho que no es el sistema ideal para ningún gobierno, pero es el sistema que más se le acerca y mejor. Dentro de eso, hay muchos sistemas democráticos que ninguno tiene el mismo nivel por su legislación ni es igual al otro. Nosotros venimos en México desde después de la revolución, somos un país democrático. Hemos avanzado y lo hemos visto en las cámaras, tú, yo y los que están aquí muchos, cómo se ha avanzado muchísimo en el asunto de poder, permítanme, se me está cerrando, de la democracia para irla pues mejorando y todo. Hasta ahora, a lo último son la reelección de diputados, está lo de información, está lo del INE, está, bueno, lo que hemos ido haciendo año a año para perfeccionarla. Y lo que está pasando ahorita es que se está yendo para abajo y están eliminando cosas que ya habíamos avanzado para una democracia mucho más efectiva. Los que van a tener la consecuencia de eso son los jóvenes. Y yo no veo a los jóvenes desde ese lugar, que tampoco veo, creo que a ninguno, a una señorita es la más joven que vi por allá, que no tengo el gusto de conocer. Pero los demás somos adultos jóvenes, no somos jóvenes. Pero no veo que se interesen los jóvenes, todavía no han reconocido la importancia de su participación en esto, porque esto va a repercutir en todo el tiempo de sus vidas públicas o privadas. Gracias a todos y felicidades. Gracias. Terminamos con Juan Manuel Vega. Adelante, abre tu micrófono, por favor, Juan Manuel. Mi micrófono. A ver, listo. Buenas noches. Ya está abierto. Sí. Buenas noches, Dulce María. Buenas noches a todos. Excelente tu plática y la participación de todos. Yo quisiera en concreto pedir tu opinión respecto a... ¿Cómo dices? ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Eric, cierra tu micrófono, Eric. A ver. Ok. Bueno, decía yo que yo quisiera pedir tu opinión respecto a algo que considero que es muy importante y que se ha venido comentando. De hecho, se está promoviendo la participación de un joven con un libro que habla de la revolución de las clases medias o reaccionar a las clases medias, algo así. Yo pienso que por ahí va más bien el tema. Este país en el 2000 cambió porque las clases medias salieron a votar. Desgraciadamente, como bien lo han dicho, los jóvenes pues solo van a los conciertos y quizás los jóvenes que lleguen a ir a votar van a ir a votar por aquellos, ¿no? A nosotros nos ha costado mucho trabajo motivar. Bueno, yo tengo 60 años, mis hijos están de entre 37 y 20, entonces los ando motivando todo el tiempo y que vayan, pero en general creo que en las demás familias hay mucha indiferencia y lo vemos en los eventos que hacemos, como decimos. Entonces, ¿cuál sería tu opinión si verdaderamente en las clases medias está la clave de mover en ese sector de la población adultos, jóvenes o mujeres y hombres, ¿no? Eso por un lado. Y por último, preguntarte cuál es la estrategia de AMLO al estar invitando a tu paisano a la mañanera y lo trae ahí muy cerquita, a Mauricio Vila, que se me hace un buen chavo. Y bueno, creo yo, para mí, a mi paisano Mauricio Curi, se me hace mejor chavo, pero bueno,
Él es de Orizaba, Mauricio nació acá, nada más que se fue para allá, entonces es un comentario nada más. ¿Qué está pasando ahí con Mauricio Vila? Buenas noches, ¿es cuánto? Pues muchas gracias, Manuel, por esta pregunta. Estaba yo pensando en aquella frase del periodo del presidente Echeverría, cuando decían, ya lo besó el diablo. Yo creo que a Mauricio Vila lo besó el diablo ayer, cuando menos para las personas del PAN, pues como no se deben haber sentido muy cómodas. Pero yo creo, por otro lado, también, que no hay que tener miedo a ejercer las funciones de gobierno y a encontrar la manera para obtener lo que se requiere del gobierno federal, sobre todo considerando que la manera como ejerce su función el presidente López Obrador. Entonces yo no me apresuraría a condenar a Mauricio Vila, independientemente que ya está chupado por la bruja, pero esa es otra cuestión, ¿no? Pero bueno, vámonos a Irving. Tu pregunta me remitió a las ranas. Esa figura que dice que las ranas están en la olla con el agua fresca y la ponen en el fogón y poco a poco se va calentando el agua y las ranas siguen nadando. Poco a poco nos van destruyendo instituciones, nos van eliminando espacios de participación ciudadana, y las ranas siguen nadando. Y cuando las ranas encuentran que el agua está a punto de ebullición y se van a quemar y quieren saltar, ya no pueden. Bueno, pensemos que somos ranas, pensemos que estamos en el agua, pero pensemos también que la elección del 24 es cuando apenas el agua se está poniendo tibia y hay que saltar, y saltar fuerte. Y saltar fuerte significa esta gran movilización ciudadana que tiene que estar fincada en dos ámbitos muy específicos y aquí junto con la observación de Manuel Vega, que es el ámbito de las grandes clases medias urbanas de México. Sí dieron el triunfo al PAN en el año 2000, pero también se lo dieron al PRI en 2012 y también se lo dieron a López Obrador en 2018. Una elección donde hay participación importante de clases medias es una elección en donde el partido en el gobierno no las trae todas consigo. Entonces, sí hay que focalizar y seguir trabajando en este amplio sector. Y no me refiero exclusivamente a la manera como se cataloga a las clases medias para los estudios de mercado. Me refiero a la palabra maldita para el presidente López Obrador, pero indispensable para la prosperidad de las familias y del país. Me refiero a la aspiración. Sí, hay mucha clase media aspiracional y que nuestra obligación es que esas aspiraciones puedan en un momento dado volverse realidad. Y respecto al tema de Eric, a ver, Eric, me parece que aquí estamos enfrentando una disyuntiva, ¿verdad? Nuevamente. Estamos en presencia del populismo desatado. Un populismo que está azotando, pues no solamente a México, sino a varios países, entre otros, podemos catalogar a los Estados Unidos durante el gobierno del presidente Trump. Pero, ¿qué podemos contraponer al populismo? Yo diría que únicamente la república. Somos una república democrática. A ver, nuestra generación, Eric, se acostumbró a la teleología del progreso democrático. Es decir, siempre nos planteamos que la participación era para desarrollar la democracia en México. Nunca nos planteamos la posibilidad del retroceso como el que estamos viviendo. Y como en cualquier cuestión relacionada con derechos, y en este caso el derecho a la libertad, el derecho
a la participación, a la igualdad, a los valores intrínsecos de la democracia, claro que hay oportunidad o riesgo de retroceso. Pero también para evitar ese retroceso tenemos que trabajar conscientes de ello. Yo no sé si vale la pena ponernos en los zapatos de Venezuela o en los de Nicaragua o los de Argentina. Pero a mí me parece que también como mexicanas, como mexicanos, tenemos que dejar atrás la soberbia de considerarnos únicos. Nosotros como sociedad, el país, puede caer en situaciones como las observado en otros países de la región. No hay que ser soberbios y pensar que a nosotros nunca nos va a pasar. Claro que nos puede pasar, pero también que tenemos la capacidad, como la tuvieron en estos países en un momento determinado, de luchar contra ello y lograr superarlo. Entonces, me parece que el problema esencial que tenemos, y también a quienes han tenido la generosidad de participar en esta charla, es que no hemos logrado capturar la emoción. Tenemos muchas razones, no me cabe duda. Pero algo que nos diga aquí adentro, me la voy a rifar hasta el final, voy a hacer lo que sea necesario, pero un sentimiento positivo de construcción, no un sentimiento negativo, para que el otro no llegue, para que me plante y lo acabe. ¿Qué lograron quienes en México se opusieron a un partido político, a nuestros candidatos que eran muy buenos y candidatos que habían logrado representar la institucionalización del ejercicio de gobierno? Lograron despertar la imaginación. Recordemos la campaña de Vicente Fox del año 2000. Quienes somos priistas, no tengamos ningún rubor en estudiar y analizar y ver cómo logró concitar la emoción. Recordemos también, con reserva, pero recordémoslo, las campañas del presidente López Obrador, sus candidaturas, la primera, la segunda, que son candidaturas también fincadas en la descalificación del otro. No para repetirlas. Yo espero que el movimiento opositor a el presidente López Obrador y a su partido logre gestar un gran proceso de postulación de la candidatura presidencial que capture el corazón. No solo la razón, el corazón del país. ¿Cómo hacerlo? A mí, créame que si tuviera la fórmula mágica, claro que se las respondería. Pero empezando con que hay que pensar fuera de la caja. Fuera, caramba. Y no tenerle miedo a plantear las cosas. Me parece que eso sí es posible y es indispensable. De esa manera, las jóvenes, los jóvenes van a participar. Recordemos qué nos motivó a nosotros cuando empezamos en la participación política desde distintas, muy distintas trincheras. Y recordemos que fundamentalmente fue la emoción y el convencimiento de que las cosas tenían que cambiar. Esa es la emoción y el convencimiento a la que apelo ahora. Muchas gracias. Excelentes conclusiones finales y reflexiones. Te felicitamos, muchas gracias, José María. Le vamos a dar la palabra a Gaby, nuestro presidente, para que dé la despedida a nuestra invitada. Dulce, la verdad es que te agradezco mucho y esta última parte que decías que nos motiva, yo sí quiero platicarles rápidamente. A mí me motivó justamente que el grupo de WhatsApp al que entré en el 2020 me retó justamente y me dijo que si quería yo hacer la locura que yo quería hacer, estructuras ciudadanas, hiciera
un capítulo anexo a ese grupo. Y entonces les dije, va, y hicimos el capítulo de gobernanza. Hicimos el capítulo de gobernanza, que así le llamábamos, ¿sí? Y ahí se suma Gustavo Almaraz, Carlos Angulo, Julio Portales, Francisco Martínez, que estaba con nosotros, y de ahí empezamos a formar todo esto. Y esa es la parte que les digo, a mí me retaron. Creo que ahorita el presidente de la República nos está retando, y esa es la parte que tendríamos que tomar, el reto. Yo soy de las personas que a las situaciones adversas algo me pasa y me va mucho mejor, no sé por qué. Pero esta es la parte que nos están retando a salir, y quiero decirles que de verdad vean lo que hemos hecho, porque todos los que están aquí lo hemos hecho. Éramos 5 personas, hoy estamos en 22 estados, más de 2 millones de registros en el sistema, y hemos salido a las calles. La verdad, tómenlo como un reto, nos están retando, y eso es lo que nos tiene que impulsar para mí, para mis hijos, para un presente. Te agradezco mucho, Dulce, me encantó. Gracias a todos. Me encantaría mencionar los nombres de todos, pero es imposible. Un abrazo y nos vemos en 15 días. Muy buenas noches a todos. Gracias, Dulce, de nueva cuenta. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Dulce. Muy Hasta bien, luego. Dulce, muchas gracias. Como Gracias. siempre. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Saludos. Saludos, Genaro. Felicidades, felicidades, Dulce. Luis Antonio Muñoz, adiós.